Pues bueno, les adelantaba antes de iniciar que estamos viendo una nueva serie, La intimidad en el matrimonio. ¿Y cuántos estuvieron en la primera parte? Levanten la mano, ¿quiénes estuvieron en esta primera parte? El primer mensaje que vimos, para quien no estuvo, se los recomiendo muchísimo. Está en internet, en el Facebook de Vidanueva para el Mundo Toluca, que es BNPM Toluca, o en el de un servidor, que es jesserungidobermudez.com. No es cierto, estoy molestando. Jesse Bermúdez nada más, así como se escribe mi nombre. Ahí está, lo pueden buscar o mandarnos mensaje al grupo de WhatsApp de matrimonios para que les mandemos el link. Creo que por ahí lo descargó y lo subió a YouTube. Y ahí está, les recomiendo mucho que se pongan al corriente. Y el título no suena espiritual, no falta quien hasta se rasgó las vestiduras, pero le titulamos este mensaje El postre que viene de lo alto. ¿Y de qué hablamos? Pues de la intimidad. Es este postre que viene de lo alto porque es uno de los placeres pues más grandes que existe en este mundo, que Dios creó para disfrutarse dentro del matrimonio. Hablamos acerca de algunos tabús, ideas, prejuicios, de cómo es un tema que no se toca en la congregación, o cómo a veces tenemos pues pensamientos incorrectos, y vimos los diferentes propósitos de la intimidad en el matrimonio, que no es solamente para procrear como algunos lo creen, sino que también fortalece la unidad matrimonial, también nos recrea, nos desestresa, ¿o no? ¿Verdad? Si quieres una esposa más contenta, un esposo más contento, menos enojón, ahora sí que como dicen, que esté flojito y cooperando, pues la otra parte también tiene que estar flojita y cooperando, ¿verdad? Son cosas que aprenderemos en la serie y que a lo mejor nos cuesta trabajo poder escuchar dentro de la congregación, pero si no lo aprendemos aquí, ¿dónde lo vamos a aprender? Este es el error, que como no lo aprendemos aquí, ¿dónde lo aprendemos? Allá afuera. Y allá afuera, como hoy veremos, nos empiezan a sembrar mucha basura que distorsiona el verdadero concepto y que nos lleva a extremos fuera de la palabra de Dios, ya sea porque son antibíblicos en el sentido de que son demasiado perversos, o que son antibíblicos, como lo aprenderemos, porque son demasiado mojigatos o religiosos o reprimidos, y pensamos que tiene que ver con Dios y con ser espiritual, y esto no es así. Hay gente, yo siempre le he dicho, que quiere espiritualizar lo espiritual. Lo espiritual ya es espiritual en sí mismo y no lo tienes que espiritualizar. Cuando tú espiritualizas lo espiritual, lo terminas desespiritualizando. Primera de Jesse 10:12, para que nunca se te olvide. Por ejemplo, la oración, que es orar, es el acto de conversar con Dios, de comunicarnos con Dios. Solamente por ese simple hecho, en su definición, orar ya es espiritual. No lo tienes que espiritualizar, pero hay gente que para verse espiritual, espiritualiza la oración. Entonces cambia el tono de voz, amén, aleluya, Padre, aquí están tus hijos, oh sí, Señor, como si Dios dijera, habla con tono así como que se atotora una papa en la garganta o algo, o no te escucho. No, la oración ya es espiritual, y si tú la quieres espiritualizar con tus tonos y con tus formas para que los demás vean que espiritual soy, la terminas desespiritualizando. Y lo mismo ocurre con la intimidad. La intimidad, por el simple hecho de haber sido creada por Dios para el matrimonio, como ya lo vimos la semana pasada, y si tú tienes algunas dudas, no estás de acuerdo, te recomiendo que antes de hacerte ideas o prejuzgar lo que aprenderemos hoy, primero escuches el otro mensaje, porque ahí aprendimos que la intimidad fue algo creado por Dios para el matrimonio. Es carnal cuando se lleva a cabo fuera del matrimonio, con una persona que no es mi esposo, que no es mi esposa, cuando es con uno mismo, cuando es con la amante, cuando es con el novio, pero cuando es dentro del matrimonio es algo que Dios bendice. O sea que la intimidad es algo espiritual. Hasta están los ángeles ahí echándonos porras y nos manda el Señor un Red Bull con el arcángel. No, tampoco así, ¿verdad? Pero es algo espiritual. Lo vimos en el mensaje anterior, que la Biblia dice, alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, honroso sea el lecho sin mancilla. Cuando estamos en el lecho matrimonial, es algo delante de Dios honroso. Es deshonroso cuando es con alguien que no es mi esposo, que no es mi esposa, o que todavía no es mi esposo, todavía no es mi esposa. Y no voy a hablar de todos los daños y por qué enseñamos y por qué la Biblia enseña que el matrimonio es únicamente para el matrimonio.
que el sexo es únicamente para el matrimonio, porque hay gente que nos tacha de religiosos, etc. Pero aquí, como somos, pues bueno, puros matrimonios, esto lo dejo mejor para compartir con los jóvenes, que son los que necesitan escuchar por qué bíblica y razonablemente es recomendable, no recomendable, sino que es la orden de Dios que nos guardemos en santidad hasta el matrimonio. Yo les he compartido mensajes así, ¿por qué vale la pena guardarme hasta el matrimonio? Pero ustedes pues ya están casados, no les tengo que convencer de eso, más bien les tengo que convencer de lo contrario. Somos bien extraños, ¿verdad? ¿En qué paradojas nos metemos a veces? Cuando no estamos casados, ahí andan los novios que donde quiera, y van al cine y hasta atrás y en el rincón, y hacen todo menos ver la película. Y ya que están casados, en vez de decir viva la vida y comprarse el hombre su tanga de Tarzán y colgar lianas en la recámara y ahora sí disfrutar, se reprimen. Y algunos más que vienen a Cristo y piensan, pues, como hoy lo veremos, que un montón de cosas que no son pecado piensan que son pecado. Entonces, ya te aguantaste el tiempo que te tenías que aguantar, ahora disfruta del postre que viene de lo alto. Ahora vive plenamente. ¿Cuántos dicen junto con George y un servidor amén, amén por esto? Ahora disfruta plenamente de esto que el Señor nos ha dado. Cuando se lleva a cabo dentro de lo estipulado por Dios, la intimidad se convierte en algo espiritual, porque une a la pareja, como ya lo vimos, porque fortalece la unión matrimonial. Cuando tú quieres espiritualizar lo espiritual, lo terminas desespiritualizando. Algunos piensan que es algo carnal. No, que disfrute nuestra carne no quiere decir que es carnal. Fue creado, repito, por Dios. Entendamos esto. El sexo no es del diablo. Jamás la Biblia dice eso. Es del diablo el sexo fuera de la voluntad de Dios. Es decir, insisto y soy muy enfático, fuera del matrimonio. Entonces, entendamos que es algo que Dios nos ha dado para disfrutar, como ya lo vimos. Y ahora veremos en la segunda parte algunas cosas bien interesantes que nos van a quitar muchas vendas de los ojos, muchos tabús, muchos prejuicios y que nos van a permitir poder disfrutar más plenamente pues de este postre que viene de lo alto. Hoy vamos a ver un mensaje que hemos titulado Echando fuera a los intrusos de la cama. Y no estoy hablando de que si alguien pues tiene intimidad porque hay estos casos de perversión que se conoce como los swingers, que intercambian parejas y todo esto. No, espero que aquí no haya nada de eso. Y si lo hay, necesitas consejería urgente la siguiente semana, por favor me buscas y platicamos. Aunque no lo crean, ha habido situaciones como estas dentro de la congregación. Un día en un seminario de matrimonios había un hombre que le proponía esto a su esposa y él creía que si los dos estaban de acuerdo, pues que era algo correcto, ¿verdad? Y obviamente pues el pastor que los entendió le dio sus coscorrones espirituales. No estoy hablando de eso. Entonces, ¿de qué intrusos? ¿De qué intrusos? Y antes de comenzar a explicar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sería tu vida de intimidad matrimonial si cada vez que están juntos o a punto de estar juntos, de repente escuchas una voz en la habitación y volteas y es el suegro dándote consejos? ¿Es la mejor amiga diciéndote qué hacer? ¿Es el exnovio de tu esposa diciéndote qué es correcto y qué no es incorrecto? Y abajo de la cama la suegra gritando también, y hay un montón de personas alrededor de la habitación dándote órdenes. ¿Acaso una pareja podría disfrutar plenamente en estas condiciones? Ni siquiera con la luz apagada. No es de que pues la apagamos para que no nos vean, porque aunque no nos vean, el simple hecho de escuchar sus voces, imagínate, no, así, échale ganas, mijo, eso estorbaría a la intimidad matrimonial. Evidentemente tendríamos que estar locos para poder acceder a tener intimidad con un grupo de 5 o 10 o simplemente una persona estando en la habitación. Por eso es la intimidad, porque es algo íntimo, que la Biblia menciona que es algo únicamente para 2 personas, el esposo y la esposa. Dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es tan íntimo que nos convertimos, según este concepto de la palabra de Dios, en uno solo. Y para que eso se cumpla, no puede haber ninguna otra persona ajena alrededor.
Esto es demasiado obvio, evidente, puede hasta parecerles tonto y absurdo que lo esté mencionando, pero lo menciono porque aunque no lo creas, este es el tipo de intimidad que tienen tal vez muchos de ustedes al día de hoy. Y dirás, ¿cómo? ¡Jamás! ¿O me tengo que asomar bien debajo de la cama? No estoy hablando que hay alguien escondido debajo de la cama, o en el closet, o en el baño. Bueno, espero que no sea ese el caso, ¿verdad? Lo que quiero decir es que muchos no se han dado cuenta que la razón por la cual no son verdaderamente libres, no disfrutan como la Biblia dice, alégrate, alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, todo lo que vimos en el mensaje anterior, porque muchos no lo logran disfrutar y algunos tienen relaciones rígidas, apenas cumplen mutuamente o alguno de los dos sale medio satisfecho, pero no están disfrutando de este postre que viene de lo alto. Es porque en la intimidad ha habido intrusos que no han identificado hasta el día de hoy, que tal vez tú ni siquiera sabes que están presentes y que no puedes ser realmente libre, que no puedes disfrutar porque no han estado en tantos años de casados, en miles de veces o cientos de veces que han estado juntos. En la intimidad nunca ha habido realmente intimidad, sino que han estado intrusos presentes entre ustedes dos, interfiriendo en sus relaciones sexuales. ¿Cómo es esto posible? Y sí, no estoy hablando de que físicamente ahí están, pero mentalmente, emocionalmente, te han acompañado cada noche, en cada beso, en cada caricia, en cada paso, de principio a fin, antes de comenzar y al terminar, hayan estado contigo, estorbando, gritándote, diciéndote diferentes conceptos que están arruinando tu intimidad matrimonial. Te lo explico utilizando una analogía con la historia de la mujer de Lot, que nos enseña un principio que podemos aplicar en diferentes áreas. La esposa de Lot, junto con Lot y su familia, se había metido en Sodoma y Gomorra, un lugar lleno de perversión, un lugar lleno de inmoralidad. Dios decide darles una oportunidad y envía ángeles a sacar a Lot y a su familia. Ellos se medio resisten, pero Él los toma de la mano, los lleva al nuevo lugar que Dios tenía para ellos, y las únicas instrucciones que les dieron es: no se detengan y no volteen hacia atrás. Empiezan a avanzar. Físicamente estaban dejando Sodoma y Gomorra, este lugar lleno de perversión, de pecado, de maldad. Estaba quedando físicamente, geográficamente atrás en sus vidas, pero conforme ellos avanzaban, la esposa de Lot, dice la Biblia, que volteó hacia atrás y al instante ella se convierte en estatua de sal. Ella dejó de experimentar, o no pudo, más bien dicho, disfrutar la nueva vida que Dios tenía para ella. Ahora mi pregunta es: ¿se convirtió en estatua de sal porque físicamente nunca se desarraigó del lugar donde estaba? No, ella físicamente buscó desarraigarse de Sodoma y Gomorra. Ella comenzó a avanzar a la nueva vida, a la nueva etapa, a la nueva bendición que Dios tenía para ellos. Pero mentalmente, emocionalmente, mientras avanzaba físicamente, seguía aferrada a su antigua vida. No logró despojarse. Cuando voltea para atrás, se convierte en estatua de sal. Mirar al pasado nos paraliza y nos impide ver hacia adelante, al futuro, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ella nunca logró en su alma, en sus pensamientos, deslindarse de Sodoma y de Gomorra. Y es exactamente lo mismo que nos ocurre de otra forma en la intimidad matrimonial. Venimos de un pasado en el que tal vez nuestras experiencias pues no fueron conforme a la voluntad de Dios, no fueron muy buenas. A lo mejor no tuvimos ninguna experiencia personal y llegamos vírgenes al matrimonio, pero lo que aprendimos, lo que escuchamos, lo que vimos, la influencia de lo que el mundo nos habló acerca de la intimidad. Por eso te dije, si la iglesia no le enseña, ¿quién lo va a enseñar? ¿Quién nos ha enseñado? Hollywood, Dorian Gray. No saben que ven que la vieron. ¿Quién nos ha enseñado? Bueno fuera que eso fuera lo más fuerte que muchos hubieran visto, ¿verdad? Pero hay páginas, millones de páginas en internet terribles que tienen esclavizados a los jóvenes que después se van a convertir en los nuevos esposos, en las nuevas esposas, que vienen con todos esos pensamientos e imágenes en la cabeza. Entonces venimos arrastrando cosas
que están influenciando para mal nuestra intimidad, y Dios nos quiere llevar a disfrutar del postre que viene de lo alto de la intimidad, a alegrarnos, a deleitarnos, a unirnos. Pero ¿por qué muchos no están avanzando a esa nueva tierra? Porque tal vez, escúchame, físicamente quieren dejar su Sodoma y Gomorra. No es que ellos sigan haciendo las cosas del pasado. A lo mejor ya dejaron su computadora con la pornografía, a lo mejor ya dejaron su vida inmoral que tenían, a lo mejor ya dejaron la perversidad que antes tenían, que tenían múltiples parejas y ahora han decidido ser fieles mutuamente. Pero en su mente y en su corazón siguen arraigados a esa antigua vida. Aquellas viejas voces le siguen gritando cada día cuando están solos. No están realmente solos. La intimidad se ve afectada por lo que vivieron, por lo que escucharon, por lo que aprendieron, llevándolos a extremos, ya sea demasiado perversos fuera de lo permitido en la palabra de Dios, o extremos demasiado reprimidos, diciendo que es pecado lo que no es pecado. De una u otra forma no están logrando disfrutar de la intimidad conforme a la voluntad de Dios. Físicamente estás como la esposa de Lot, intentando disfrutar sus bendiciones, pero emocional y mentalmente tu cama ha estado cada noche llena de intrusos. Tú no sabes las voces que han estado ahí enseñando, o que enseñaron en el pasado a tu esposo, a tu esposa, los tabús, los consejos, las imágenes que han distorsionado y que están afectando su intimidad. Y por eso es que las personas se comportan y tienen gustos tan distintos en intimidad. Por eso es que a veces muchos matrimonios no logran coincidir, porque vienen de pasados tan distintos, con ideas tan distintas, con prejuicios tan distintos, con tabús tan distintos, que lo que necesitan en primer lugar es eliminar de su mente todos esos sodomas, todas esas voces, es decir, experiencias, ideas, tabúes de su pasado que no vienen de Dios y que están afectando la intimidad. Vamos a ver algunos de los ejemplos más comunes. Es imposible en un mensaje verlo todo. Lo vamos a dividir en 3 áreas, y lo más importante es que vamos a aprender, conforme a la palabra de Dios, cómo poder saber qué es correcto, qué no es correcto, cómo ir eliminando de nuestra cama esos intrusos para disfrutar libre y bíblicamente de la intimidad creada por Dios. Y voy a dividir en 3 grupos, con diferentes ejemplos de cada grupo, el resultado principal, o los 3 resultados principales de esta influencia de intrusos en nuestra intimidad. Repito, 3 influencias principales, y cada una con diferentes grupos, diferentes voces o personas que representan a todos esos intrusos que hoy tenemos que patear de la cama, que hoy tenemos que echar fuera de las sábanas, que hoy tenemos que buscar y arrojar, y que no vengan a fastidiar más nuestra intimidad. Tal vez no sea de la noche a la mañana, pero es importante que hoy inicie un proceso en nuestras vidas, y sobre todo que aprendamos bíblicamente cómo moldear el pensamiento según la voluntad de Dios, y no según todas estas voces que han venido a querernos orientar y terminarnos desorientando. En primer lugar, muchos viven una vida íntima reprimida por todas estas influencias que les han hecho creer que cosas que no son incorrectas lo son. Y comienzo con el primer ejemplo y haciendo una pregunta: ¿a cuántos les gustaría que en su tiempo de intimidad llegara la suegra de visita junto con el suegro y comenzaran a opinar? Ni en la intimidad ni en la desintimidad, dicen, ¿verdad? Que no se presente. Pues bueno, que no lo creas, ahí ha estado la suegra, el suegro, pastores de tu pasado, exnovios, exnovias, un montón de personas han estado opinando más de lo que te imaginas. Porque sus consejos, sus testimonios de su experiencia, o tal vez lo que tú viste o lo que tú escuchaste acerca de tus padres, de amigos, de personas del pasado, han marcado, en el mejor de los casos para bien, pero en la mayoría para mal, muchas de nuestras experiencias. Y por eso es que, fíjate qué interesante, algo recurrente en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, era que los líderes actuales exhortaban a las generaciones futuras a renunciar a los pecados de sus antepasados.
La Biblia enseña una y otra vez que los pecados de nuestros antepasados empiezan a afectar a las siguientes generaciones. Lees, por ejemplo, los libros de los Reyes y de las Crónicas, no las de Narnia, sino las de la palabra de Dios, y te das cuenta que muchos dicen, y anduvo en los malos caminos de no sé quién su padre, o fulano de tal decidió no andar en los malos caminos de su padre. ¿Te has dado cuenta? ¿Recuerdas el discurso de despedida de Josué? Cuando les dice lo que tenían pendiente por hacer y les dice, decidan a quién van a servir, si a los ídolos a los que sirvieron vuestros padres del otro lado del Jordán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas incorrectas porque lo aprendimos de nuestros padres, y aun cuando tú las hayas aborrecido por alguna extraña razón, las terminas repitiendo. La Biblia le llama a eso en muchas ocasiones maldiciones generacionales. Te encuentras con un padre que era alcohólico o que era adúltero y daña tanto a la familia que lo esperado debería de ser que el hijo aborreciera eso, ¿no? Porque vio cómo maltrató a su esposa, cómo lo dañó a él, pero repite el mismo patrón. Repite el mismo patrón. Volvemos a hacer aquello que sabemos que está mal y que tanto dañó en el pasado. Entonces queremos disfrutar libremente y eficazmente y bíblicamente de lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que hacer caso al discurso de Josué y renunciar a seguir bajo la influencia negativa de las cosas, obviamente malas, de nuestros antepasados. Analízalo todo, retén lo bueno, pero hay personas que analizan todo y retienen todo. Algunos ejemplos de cómo esto influye en nuestra intimidad. ¿Qué crees que pasa con una esposa cuya madre era poco dura, matriarca, y de las que si el marido de repente la acariciaba, ella le quitaba la mano? ¡No me toques! Aquí no hay de esas mujeres, ¿verdad? Aquí todas son lindas, amables, respetuosas, pero hay iglesias en Tailandia donde las mujeres así son. ¿O qué pasaría con un matrimonio donde los padres de ambos eran, o de uno de los dos, eran fríos, eran ásperos? De los que luego ves en el centro comercial, que no se dirigen la palabra, son como dos completos extraños, cada quien con su teléfono, toda la comida, todo el día, nunca se dan la mano, nunca juguetean, nunca se coquetean, se sonríen, no, al contrario, todo el tiempo son gritos y se hablan fríamente. Ya bájate, apúrate, como que están en un estado de amargura, como que se echaron una botella de limones, ¿verdad? Y está por adentro el limón y tienen hasta cara de limones, así todos agrios. Hay personas así. Entonces, los hijos vieron eso toda la vida, y es el tipo de matrimonio, de relación que conocen. No conocen otra. Y hay hijos que no se quieren casar, que le tienen miedo al matrimonio, por el ejemplo que han visto de sus padres, del infierno que es un matrimonio, y creen que eso es todo. Yo recuerdo hace algunos años que un familiar de mi esposa estuvo un fin de semana con nosotros en la casa y le dijo: gracias porque me hiciste volver a creer en el matrimonio. Y dije: bueno, qué bueno que se dio un buen ejemplo y que ese fin de semana estábamos de buena nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Y qué bendición que así fuera, que nosotros como el pueblo de Dios pues transmitiéramos un mensaje distinto, que así debería de ser. Deberíamos enseñar que hay algo diferente y que la gente lo reconociera. Pero en muchos casos, ¿qué es lo que llegan a ver los hijos? Pues a padres fríos, que nunca se dicen palabras cariñosas, que tú ves el Cantar de los Cantares cómo se refería a Salomón y su amado, y como gacela, y sus padres igual como gacela, como vaca, como elefante, y que se maldicen y se juzgan todo el tiempo. Pues es muy probable que sin darte cuenta estés repitiendo lo mismo con tu cónyuge, que estés siendo igual de frío que lo eran tus padres, porque es lo que tú aprendiste, lo único que conoces. Es muy probable que como ella quitaba la mano de tu papá, tú quitas la de tu marido. Y si no haces lo mismo, si a lo mejor eres una calca, al menos es muy probable que si bien no eres tal vez tan frío, sí te da vergüenza que él o ella sea cariñoso contigo en público, porque se te hace anormal, porque nunca lo viste. ¿Me estoy explicando? Entonces, se casa, por ejemplo, porque puede ser cualquiera de los casos, para el hombre o para la mujer, pero una mujer que viene de este tipo de entorno, de padres fríos, ásperos, a lo mejor no es que se gritaban, pero
no destilaban miel jamás en la vida. Nunca vieron a su papá decirle qué guapa te ves, mi amor, y decirle o algo así por el estilo. Jamás. No había maltrato, pero tampoco había buen trato. Oye, Jessica, la Biblia no dice que tenemos que ser así. ¿Cómo no? La Biblia dice en Primera de Pedro que tratemos a nuestra esposa como vaso más frágil, y que si no, nuestras oraciones tienen estorbo. No dice que no la trates mal, dice que la trates bien. No tratarla mal no significa que estamos haciendo lo correcto. Esto es lo menos esperado hasta para uno cristiano. Tenemos que ir más allá. Lo que estorba nuestras oraciones no es cuando yo trato mal, sino cuando soy áspero y no trato bien. Tú lees el Cantar de los Cantares y cómo se derretía Salomón por su amada. Ahorita vamos a leer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pero que lo recomiendo todo de tarea. Entonces nunca tuvo ese ejemplo. Y se casa con un joven de dos padres que se amaban, que siempre estaban abrazados, que se extrañaban cuando de repente se separaban, que se decían palabras tiernas, y él crece lleno de ese amor. E incluso ellos se lo dieron a él, porque es otro factor que puede llegar a afectar. Qué tanto cariño recibieron de los padres, y él recibía abrazos y besos, y se sentaba con ellos, y veía la tele en la cama con ellos, y ella no. Ella tuvo padres que nunca le dieron amor. Entonces, ¿cómo va a ser ella? Un tanto fría. A lo mejor de novios pues se le encendía la hormona, ¿verdad? Se le alborotaba y quiero todo contigo, pero cuando pase todo esto químico, sus costumbres, su aprendizaje, sus influencias son frías, y así se va a terminar comportando después de algunos años. Si él viene de un panal de abejas lleno de miel, ¿cómo va a ser? Él una abeja porque está llena de miel, ella una avispa, ¿verdad? La abeja, pero la abeja reina que nada más pica y nada más. Él va a llegar y mi amor, y a ella se le va a hacer raro, se le va a hacer empalagoso y lo va a rechazar. Él va a sentir que ella no lo ama, que no lo valora, que a lo mejor no le gusta, pero es simplemente que vienen de contextos distintos, que tienen que sanar. Bueno, ella tiene que sanar, ¿verdad? Y tiene que renunciar a esa mala influencia, a ese mal ejemplo, a esas voces, a esas imágenes que están afectando en su intimidad. Entonces, ella viene de un contexto donde nunca lo vio, de modo que si su nuevo esposo, bueno, su esposo, no nuevo, sino su ahora esposo, pues es un poco romántico y tierno y empalagoso, se le va a hacer anormal porque ella nunca lo vivió. Ahora, algunos no adoptaron esta conducta de sus padres, pero pudieron haberla adoptado de la iglesia, que es otro caso muy común. Porque si la iglesia de donde vienes, en vez de hablar alguna vez abiertamente del tema, lo mantuvo oculto, prohibido, pastor, queremos hablar de la intimidad, aleluya, sacó su pescadito y te, ¿cómo se dice? Te persinó, te reprendió, era un tema prohibido, e incluso satanizaron la intimidad. Yo he escuchado esto, el sexo es el diablo, y bien convencidos. No lo vas a encontrar en toda la Biblia, como ya te lo dije. Y tú te hiciste ideas incorrectas. Por ejemplo, muchos piensan que ser cariñosos públicamente es algo inmoral. No, mi amor, espérate, nos están viendo los niños. Oye, no estoy hablando de que te pongas a manosearla, pero que tus hijos los vean abrazarse y besarse. No lo va a marcar para mal, sino para bien. No estoy hablando que te pongas a jugar al pulpo y que le metan la mano, tampoco te manches, ¿verdad? Pero que los vean juguetear, coquetear. Mi hija de repente nos voltea y nada más se ríe, así misteriosamente. Pero qué bueno que tenga el ejemplo de dos padres que se aman, que se coquetean, que se gustan, que se buscan, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el día que ella sea grande, yo no quiero que acabe aceptando quedar con cualquier patán que la trate mal. Que ella vea cómo tiene que ser tratada, cómo merece ser tratada, con cariño, con amor, con respeto, con ternura. Luego acaban con patanes de los cuales tú te quejas porque es a lo que está acostumbrada, porque no la acostumbraste a no rebajarse a menos. Pero bueno, esta es otra historia que tiene que ver con los padres, y regresamos al tema del matrimonio. Hay muchos que piensan que esto es inmoral, que abrazarse, que juguetear, que coquetar, no, es que eso es pecado. Ahora, no estoy hablando de que se den besos de dentista públicamente, ¿verdad? De que, a ver, déjame ver cómo está tu faringe, mi amor. No estoy hablando de andar de pulpos y manoseándose públicamente y cosas que pueden incitar lo demás, algo más. Pero muestras de cariño respetuosas, hermanos, no son pecados. Enséñamelo con la Biblia, no lo vas a encontrar. El abrazarnos, el besarnos, el sonreírnos,
el echarnos piropos, no es un pecado. Y son la antesala de una buena intimidad. Son la antesala de una excelente relación sexual. ¿Por qué? Porque parejas que durante todo el día estuvieron así coqueteándose, jugando, mensajeándose, ¿qué es lo que ocurre? Que van preparando el momento, sobre todo la mujer, el hombre, como lo vimos en la clase anterior. Acuérdate que este es uno de los principios fundamentales, ¿verdad? Lo aprendimos en primera de Jesse 3:12. El hombre es como un boiler de paso y la mujer como un boiler de los viejitos. El hombre nada más le prende el cerillo y luego ve a su esposa y la mujer 40 minutos antes hay que ir preparando el agua para meterse a bañar. Entonces, sobre todo en el caso de la mujer, durante todo el día estuvo viendo este coqueteo, este trato con el esposo. Después veremos un tema entero dedicado a esto. Cuando de repente acaba el día y están solos, ya no hay que prender el boiler, ya está hirviendo porque todo el día ha estado funcionando. Pero muchos por eso llegan en la noche y están cansados, ya no quieren nada, porque durante el día fueron fríos, porque piensan que ciertas cosas son pecado, ¿no? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo si estamos en la calle y nos van a ver? Y repito, no estoy hablando de que te vas a pasar de lanza, no estoy hablando de andar con manoseos públicamente que puedan incluso hasta pues tropezar a otros, en el sentido que los vaya a incitar a lo mismo cuando no están casados, porque gloria a Dios incita a los matrimonios a lo mismo, ¿verdad? No estoy hablando de eso, pero de cosas bonitas que son permitidas. Por ejemplo, ahora que fuimos por mi escuela, por mi hija a la escuela, estamos esperando y mi esposa se hizo un nuevo look que ya lo verán, muy, muy moderno. Y pues bueno, yo siempre he sido, como lo saben, pues bromista y me gusta jugar con ella. Entonces le empecé a bromar, pero para bien, no burlándome, sino al contrario, ¿verdad? Y no le voy a decir lo que les decía, pero le estaba echando ahí unos piropos acerca de cómo me gustaba, y ella se empezó a sonrojar y le seguí diciendo cosas, pero estábamos juntos, no estaba escuchando a nadie más. Y sale una maestra a lo lejos y nada más le da risa y dice: ¡ay! Están en una escuela, institución educativa, pero riéndose, ¿no? Dice: no es cierto, lo que pasa es que me da envidia, dice, no coman pan en frente de los pobres, ¿verdad? Pero digo, pues bueno, estábamos jugando sanamente, no es de que le empecé a decir albures o cosas en voz alta. Hablo de este tipo de coqueteos, de este tipo de detalles que durante el día pueden estarnos preparando y que en muchos casos pues no se lleva a cabo porque pensamos que el matrimonio cristiano tiene que ser así, y no ir de la mano, sino de los dos dedos nada más, ¿verdad? Y tenemos muchos tabús. Otros, por su religiosidad, piensan que ponerse ropa sexy en la intimidad, digo, porque no vas a salir a la calle, ¿verdad? Pero con tu marido, con tu esposa, lo que la Biblia reprende es el que tú fuera tropieces a otros hombres, pero a tu esposo tropiézalo y retropiézalo y vuelve a tropezar y síguelo tropezando, ¿verdad? Pero algunas que son al revés, cuando salen públicamente sí la minifalda y embarradas y todo, y cuando están con su marido, los pelos así parados, la pijama más fea que se puede poner con Winnie Pooh aquí gigante. Lo último que se le antoja es tener intimidad con ella. Y debería de ser al revés, que afuera no le importa lo que digan los demás, pero que cuando llegue con su marido le diga: ahora sí, mi rey, ¿verdad? ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Ve y cómprale ropa. Amén. Pero para la intimidad. ¿Cómo, pastor? Ay, ¿cómo esa ropa? Y sacan su pescadito y se persinan otra vez, ¿verdad? No, ¿cómo eso? Que mire que cómo está y que muy transparente. No vas a ir así a la playa, obviamente, pero con tu marido te puedes poner o no poner lo que quieras. Tú también, hombre, que te quieres comprar tu tanga de Tarzán, pero ¿cómo? Es que no suena espiritual. Volvemos al principio que vimos en la introducción del mensaje. Queremos espiritualizar lo espiritual, y cuando lo quieres espiritualizar lo terminas desespiritualizando.
Entonces, bíblicamente, ¿por qué esto habría de estar mal? Ahorita vamos a ver incluso que es al revés, pero tenemos algunas ideas. O cuando a alguno de los dos se le ocurre probar en algún lugar de la casa que no sea la recámara, que de repente vio a su esposa en la cocina y dijo: tengo hambre, pero la comida todavía no está lista y vamos a empezar por el postre, y estaban solos y no había nadie, porque tampoco está la señora del aseo y todavía no está. Pero ¿cómo, pastor? En la cocina. Mira, he leído la Biblia muchas veces completa, te juro que nunca he encontrado: malditos sois con maldición por cuanto lo habéis hecho en la cocina, dice el Señor. O decirnos algunas palabras que decimos entre comillas sucias, el coquetearnos o filtrearnos, le dicen algunos. Muchos piensan que esto es de pervertidos, que es del diablo, del pervertidos fuera del matrimonio. Pero dentro del matrimonio, hermanos, esto va a fortalecer el unión matrimonial. Bíblicamente, ¿por qué esto habría de ser incorrecto? Incluso algunos piensan que hay estas formas espirituales de tener intimidad o avaladas por Dios. Y más adelante ya hablaremos un poco más al respecto, ¿verdad? Pero mientras tanto, en cuanto a formas, mientras los dos estén de acuerdo en la forma y no haya pues algo que lastime a alguno de los dos, ¿verdad? O que le incomode. Si te quieres subir al mueble y aventarte, colgarte de la liana, si eres acróbata de la talla de hermanos y te puedes retorcer y dar 3 vueltas y lo que sea, pues volvemos a lo mismo, como ¿por qué nada más una forma es espiritual y las demás no? O nada eso, todo lo es. Hablando de intimidad, si cierta forma es pecado, todas las formas son pecado. Pero llega a pasar que hombres dicen: oye, mi amor, ¿y si lo intentamos así? Ay, no, Jesús, María y José, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No? O alguna vez has leído en Primera de Reyes: nada más de misionero, dice el Señor. ¿Lo has encontrado alguna vez? Tenemos un montón de ideas que venimos arrastrando de tiempo atrás. Fíjate, Salomón en Cantares capítulo 7, uno de los ejemplos, cómo se refiere a su amada. Cantares 7, versículo 1. Yo creo que ya la guitarrita ya no, como era de esperarse, se nos va a ir el tiempo, entonces. Pero ya, mejor salte si no te va a tropezar. En algunos años escuchas el mensaje. Cantares 7 dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas. Fíjate cómo va subiendo, Empezó con un masajito en los pies. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y luego los contornos de los muslos, no digo, son como patas de vaca, son como joyas. Dice: obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. ¿Qué crees que le echó al ombligo? ¿Cómo? Que untarnos el cuerpo con cosas y comerlo. Ah, no, eso es del diablo. Bueno, pues Salomón era del diablo entonces, porque se echaba su café y su vino del ombligo de su esposa. Dice: tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Y fíjate cómo sigue subiendo: tus 2 pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabello encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Fíjate cómo respetuosamente, pero le está coqueteando, le está como filtreando, está hablando acerca de su hermosura. Dice: qué hermosa eres, versículo 6, y cuán suave, oh amor deleitoso. Versículo 7, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Y yo dije: subiré a la palmera. Ahora, ¿qué crees que se refiere esto?
¿Suena espiritual? No, pero está en la Biblia. Es espiritual porque es dentro del matrimonio con su esposa. Si tú quieres espiritualizar lo espiritual, como no se oye, voy a decir lo que sí se oye, nada se va a oír. Como esta forma no parece espiritual, ninguna forma lo va a parecer, porque en todas hay dos carnes uniéndose, pero no por eso es carnal. Entonces, ¿quieres espiritualizar lo espiritual, lo vas a terminar desespiritualizando. Fíjate, subiré a la palmera y dice, asiré sus ramas. ¿Y cuáles eran sus ramas? Y tus pechos a los racimos. Subiré a la palmera, asiré de sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid. ¿Y qué destila la vid? Vino. ¿Y qué se hace con el vino? ¿Y de dónde destilaban? ¿Saben cómo si estamos llenos de ideas? ¿Qué tiene de malo decir de los pechos de su esposa? Hombres, recuerden que hay que ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Van a llegar a oye mi amor, y si ponemos en práctica Cantares 7, versículo 8, y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino. No dice tus labios, tu paladar. O sea, que le metió un beso, pero de aquellos. ¿Suena espiritual? No, pero lo es. No lo quieras espiritualizar, porque entonces no diría nada. Porque de acuerdo a los prejuicios del ser humano, nada de esto suena espiritual, suena carnal. Pero no lo es cuando entendemos el primer mensaje, que esto es algo creado por Dios para el matrimonio. Entonces, tu paladar como el buen vino. Ahora, ¿cómo pudo saber semejante a que era? Porque lo había probado. Entonces, le metió esos buenos besos a su esposa. Dice que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo viene su contentamiento. Y bueno, sigue hablando ahí un montón de cosas más, y tú puedes leer todo el cantar de los cantares. Vamos a leer hasta el versículo, todo el capítulo 7. Dice, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. ¿Dónde? En el campo. Ahora, no se vayan a las milpas de Calimán. Pero rompe este prejuicio de que no nada más en la cama, porque lo que no es espiritual. Allí te daré mis amores. Las mandragoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado, he guardado. Y bueno, pues sigue después hablando de otras cosas, pero con esto ya podemos darnos una bastante buena idea de que hay cosas que son espirituales, que no nos suenan así, pero que están en la palabra de Dios. Y siempre cuando nosotros pensemos que algo es incorrecto, preguntémonos, no porque me lo dijeron en la iglesia, porque así suena, porque así parece, acuérdate de esto y preguntémonos, bíblicamente, ¿lo es o no lo es? Ahora, todo esto, a la luz de cómo fuimos creados, ¿qué nos tendría que enseñar? Aprendimos en el mensaje anterior que el ser humano, dependiendo ¿cómo le decimos? Dependiendo de diferentes situaciones, libera diferentes tipos de químicos u hormonas. Cuando un matrimonio, cuando una pareja más bien se conoce y se da la mano, se abraza, se besa, y mientras va teniendo intimidad, más va liberando dopamina, que le hace sentir bien, oxitocina a la mujer, también el hombre, pero más vasopresina, que son hormonas que producen un sentimiento de apego. Sin embargo, también hemos aprendido muchas veces que el ser humano, conforme pasa el tiempo y se acostumbra a lo que está experimentando, a lo que tiene, a lo que adquirió, el cerebro asimila la sensación y deja de producir. Vimos que por eso más del 50% de los divorcios se dan entre el tercer y cuarto año de matrimonio, que es cuando ya pues se acostumbraron a la atracción física, y si todo lo que había era físico, entonces ya no hay nada más que los une y se terminan divorciando. Les he explicado en algunas ocasiones, creo que fue en el mensaje de la cena que tuvimos, que basándose en esto, hay estudios que enseñan, o personas que enseñan, que supuestamente el ser humano no es monógamo, sino polígamo o monógamo temporal.
que fuimos hechos para estar con una persona, pero solo por un periodo determinado de tiempo, para luego terminar y estar con otro tiempo, y así sucesivamente. ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Nos hizo para ser monógamos temporales? No, porque su palabra dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Por qué nos hizo así entonces? ¿Para traer frustración a partir del tercer o cuarto año de matrimonio? No, sino porque es una forma de motivarnos a conquistarnos cada día de nuestras vidas, para que nunca caigamos en la monotonía, sino que nos sorprendamos siempre como si fuera la primera vez, que estemos buscando innovar, sorprendernos. Lo vimos en la serie anterior, el ser amigos, el salir, disfrutar, romper la rutina. Esto que hace, engaña al cerebro, porque le trae nuevas sensaciones que liberan nuevas hormonas, nuevos químicos. Aprendimos en aquella ocasión, no hay que sentir para hacer, hay que hacer para sentir. Y ahora, si tú trasladas todo esto a la intimidad matrimonial, qué buenas lecciones nos vamos a llevar. Nada más George tuvo la revelación divina. Si llevan 5 años en intimidad, con la misma rutina, llegar al punto en el que el cerebro ya lo asimile, ya no le dé la satisfacción de antes, y muchas veces eso termina produciendo incluso adulterio. No estoy justificándolo, no es correcto de ninguna forma, pero vuelve las relaciones monótonas, aburridas, o simplemente las destruye. ¿Por qué nos acostumbramos? Años con la misma persona, con el mismo look, con la misma ropa, en la misma cama, en la misma forma. El cerebro ya no recibe ninguna nueva sensación. Entonces ya no tienen esa satisfacción que tenían antes. ¿Por qué cuando los novios caen en tentación les cuesta tanto trabajo vencerla? ¿Y por qué hay tanto esta lucha? Porque es nuevo para el cerebro. ¿Y por qué inunda el cuerpo con un baño de hormonas, de químicos que crea entre ellos una adicción? Ahora, esta adicción es para el matrimonio. Para ese momento la creó Dios, para fortalecer la relación, como lo vimos en el mensaje anterior. Y cuando el cerebro se acostumbra, ¿qué tenemos que hacer? Desacostumbrarlo. ¿Cómo? Rompiendo la rutina. ¿Cómo? Jesús, María y José. Cámbiate el look. Un día llega de pelirroja a tu marido, o con un nuevo corte a tu esposa. Métete al gimnasio para gustarle más, por supuesto, porque hace que le gustas, ¿verdad? Cuidando nuestra figura también, viéndonos bien para nuestro esposo o esposa. En vez de que llegue y estés ahí con las pantuflas de tigre grandísimas, envuelto o envuelta en las sábanas, un día de repente espera de comer. Prueba nuevas formas, cosas que no son espirituales, pero que no son pecaminosas y que van a traer nuevas sensaciones y experiencias, obvio, dentro de lo permitido por la palabra de Dios. No como este tipo cínico que quería involucrar a terceros en su relación, no estoy hablando de eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a refortalecer la unión matrimonial. ¿Hace cuánto que no se nos ocurre algo nuevo? ¿Hace cuánto que no decides hacerte un cambio de imagen para tu esposo o esposa? Esperarle arreglado o arreglada solamente para él, solamente para ella. No, muchos matrimonios se arreglan cuando van de fiesta nada más. Fuera de eso, jamás. Y de la fiesta llegan cansados. Entonces no hay nada. Nada de nada. Nada más tuvieron ahí al hombro a la mujer esperándose y cuando llegan a dormir. Un día, entre semana, que no vayan a salir, arréglense, sorpréndanse. Son formas de engañar a nuestro cerebro. Y no es pecado, queridos hermanos. Esperaba un amén de los hombres sobre todo. Otro intruso trayendo reprensión, todas las burlas que atentaron en contra de tu apariencia, de exnovios, exnovias, de tus padres, de personas que tú amabas. ¿Y qué produjo esto? Una baja estima, y ahora tienes miedo de que tu esposo o tu esposa te vean. Y por eso hay matrimonios donde a lo mejor los dos les gusta tener intimidad con la luz apagada o la luz prendida, pero ¿qué pasa cuando chocan? Y cuando el hombre dice, yo quiero ver, antes de comprar, quiero ver la mercancía. Y la mujer quiere la luz apagada. Digo, lo ideal es que hubiera
como el amor no busca lo suyo, pues una estira y afloje, una y una, ¿verdad? Pero a veces hay casos, ha habido donde mujeres, pero ni de chiste, ni una velita. ¿Por qué? Porque a lo mejor así le enseñaron, o porque tiene miedo que vea su figura desnuda, porque no está segura de sí mismo, porque no está seguro de sí mismo. Entonces no quiere salir de las sábanas, y aunque sea verano en Acapulco, está bajo las sábanas. No quieren ni prender una velita. Oye, que échate un bailecín, como dice el pastor Armando, la danza de los 7 velos, ¿verdad? No, ¿cómo? ¿Cómo un baile exótico, pastor? Ni que fuera qué. Pues todos bailan el de Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja. ¿Qué tiene de malo si te lo pide a ti? No se le está pidiendo una teibolera, eso es malo. Pero es que me voy a comportar como ella. A ver, espérame tantito. No. Acuérdate que Satanás no es creador de nada, porque él es un ser creado, no puede crear. Entonces no hay tal cosa como decir esto es del diablo, porque es atribuirle a él el poder creativo que solamente le pertenece a Dios. Entonces hay usos de las cosas que son del diablo, pero no cosas que son del diablo. No existe tal cosa como la tele es del diablo, la música es del diablo, el internet es del diablo, no. Distorsiones de todo esto que se utilizan para cosas antibíblicas llegan a ser del diablo. Entonces bailarle a tu esposo no puede ser del diablo. Que le baile a alguien que no eres tú, eso sí es del diablo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que le baile a alguien más o le bailas tú? Creo que es tu mensaje favorito, ¿verdad, George? ¿Qué dicen los hombres aquí? Pero tú también échate un bailecín con tu esposa. Y las mujeres no dicen amén, ¿no? Que de repente se ponga en figura, que empiece a hacer lagartijas y que llegue un día con sus lentes, con su chaleco de piel y ¡tarán! ¿Verdad? O algo por el estilo. Y digo, son cosas que nos da risa, pero que puede haber alguien que le gusta. A lo mejor tú dices, no, hombre, yo qué voy a andar queriendo ver bailar, ¿no? Pero que algunos han llegado a pensar, a proponer, oye, échate un desfilito, a ver, modélame. No, eso es del diablo. Entonces volvemos a lo mismo, intrusos del pasado que están estorbando cosas que puede hacer que la otra parte del matrimonio disfrute y que tú lo estás llevando a cabo porque crees que son malas y que no lo son. Otro intruso. Nos vamos a quedar únicamente, creo que con la parte de la reprensión. ¿Ya ven por qué les dije que mejor no decía nada del tiempo? La reprensión, el último intruso, la falta de perdón. Un caso muy común por el cual personas son frígidas en la intimidad, inseguras y están a la defensiva. Mujeres que piensan que el hombre solamente quiere eso, o viceversa, pero casi siempre la mujer. Es porque, escúchame bien, sufrieron algún abuso sexual y los recuerdos siguen dañando la intimidad matrimonial. Ahora pon atención, cuando ese abuso vino de alguien cercano y de confianza, ¿qué es lo que ocurre en su mente? Que le cuesta muchísimo trabajo confiar en su esposo o en su esposa, porque en el pasado alguien de confianza la traicionó, la lastimó y teme que le vuelva a hacer lo mismo. Entonces accede simplemente por cumplir, accede simplemente porque él lo pide o porque ella lo pide, pero no es realmente esta pasión. No están siendo una sola carne. ¿Qué es una sola carne? Están tan unidos, tan metidos en la intimidad, que son como uno solo, que se mueven como uno solo. Pero hay veces donde no sucede así, donde una parte está bien involucrada y emocionada y clavada y se entiende que en alguna ocasión si está cansado uno de los dos, pero no puede ser que lleven años y casi ha sido siempre su intimidad. ¿Por qué? Porque hay daño mental, porque hay daño emocional. ¿Y qué necesitas? Perdonar, sanar y aprender a confiar, ni siquiera en la persona, sino en Dios, en el amor que Él te tiene, y que el perfecto amor eche fuera todo el temor, y que tú no temas ser lastimado, porque descansas en que Dios te va a proteger. Entonces, hermanos, podríamos seguir hablando de diferentes ejemplos, resumir los principales intrusos que llegan a afectar y a traer reprensión
En la siguiente lección hablaremos de cómo los intrusos traen perversión, traen imposición, pero hoy nos quedamos con esto ya para no tomar más tiempo porque son las 9:10. Y podríamos hablar de más ejemplos, resumimos hoy algunos. El punto es que pueden haber muchas ideas, conflictos o diferencias de opinión en cuanto a qué es válido, qué no, por qué sí, por qué no. Y tú quisieras que la Biblia fuera más explícita de lo que lo es en algunas áreas, pero aunque no lo sea, nos deja algunos principios espirituales universales para poder definir qué sí, qué no, cuando no tenemos una respuesta explícita. En este caso, 1 Corintios 6:12, y esto puede aplicarse siempre que tú tengas una duda acerca de cualquier área, pero hoy lo aplicamos o lo enfocamos en la intimidad. Todas las cosas nos son lícitas, mas no todas nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. De acuerdo a todo lo que vimos, tenemos que preguntarnos si esto que esta persona quiere hacer pasa por estos dos filtros. Oye, mi amor, que a mí me gustaría que tú te pusieras ese vestidito que estoy viendo, o esta ropa que mira que te la quiero comprar. Ay, no, mi amor, eso es muy carnal, no es espiritual, ¿cómo me voy a poner eso? A ver, primer principio, ¿me conviene o no me conviene? ¿Te va a dañar en algo ponerte eso? ¿Va a afectar en algo la relación ponerte eso? La afecta si se la modelas a alguien más, pero a tu esposo, ¿qué va a hacer? Engañar a su cerebro y crear una adicción mayor por ti. Y lo vas a tener aquí. Va a decir amén a todo lo que digas. En vez de, mi amor, ayúdame con los trastes, órale, que nada yo, que no sé qué, aquí con los tubos dándole las órdenes, ahí estás. Y con el mandil, que no sé qué, que mi viejo flojo. Si en vez de eso se lo dices bien arreglada y con alguna ropa ajustada, y mi amor, ¿me ayudas con los trastes porque tengo prisa? Y señores, hasta barro y trapeo. Al siguiente día te decir, mi amor, ya están los trastes, el piso, la ropa, todo. ¿Ahora qué sigue? Entonces, de acuerdo a este principio, no es algo que los vaya a dañar. Al contrario, daña que a alguien más se le presente así, pero no tú. Daña que te le presentes así a alguien más, pero no a él. ¿Sí me explico? Mas no me dejaré dominar de ninguna. Ni siquiera podemos físicamente estar todo el día teniendo intimidad, por más normal que te creas. Entonces, no es posible romper este principio, porque es inadecuado que todo el tiempo quisieras tener intimidad, y a qué hora pasa tiempo con los hijos, a qué hora platican, a qué hora buscan a Dios, a qué hora trabajan, pero ni siquiera es esto posible. Ahora, luego hablaremos un poco acerca de las dos áreas de cuando hay hombres que todo lo que quieren con su esposa es intimidad, y de esposas que todo el tiempo se niegan, y que ahí sí los está dominando. Le está dominando a él en el sentido de únicamente buscar eso en su esposa, o le está dominando ella en nunca querer tener nada con él. Pero si cada quien accede, él le da tiempo a ella para otras cosas y ella para la intimidad, o viceversa. Hay casos donde es la mujer más la que busca al hombre, pero regularmente por nuestra composición física y química, pues bueno, es el hombre el que más está buscando a la mujer, diciéndole uca, uca, ¿verdad? Entonces, el que tú te le presentes así, si hay una buena relación, no es algo que va a dominarlo en el sentido que únicamente esté buscando eso, porque eso no tiene que ver con ese momento, sino con todos los demás principios que estaremos viendo. Y todo lo demás que hemos visto también pasa por estos dos filtros, por supuesto que sí. ¿De qué forma les va a dañar a la relación el hecho de que durante el día sean tiernos y románticos? El hecho de buscarse verse bien para su esposa, el hecho de probar nuevas formas siempre y cuando los dos estén de acuerdo, que no les lastime, por supuesto. Repito, todo esto, aunque no suene espiritual, si te pones a buscar en la Biblia, no vas a encontrar forma de decir esto no es correcto, sino todo lo contrario. No hay pasajes explícitos que digan así hazlo, dice el Señor, pero de acuerdo a lo que hemos visto a este principio, al ejemplo de cómo le habló Salomón a su esposa, a lo que aprendimos en el mensaje anterior, a lo que hemos estudiado acerca de la composición química del ser humano, el comportamiento del cerebro,
entendiendo que fuimos creados así por Dios y para qué fuimos creados así, entendiendo que la Biblia, lo vimos en la serie anterior, nos llama a ser amigos, para como amigos disfrutar, convivir, no hablo aquí íntimamente, sino de tener pues compañerismo fuera por el mismo propósito de salir de la monotonía, porque si la Biblia nos pide que lo hagamos en la convivencia, no creer que también es aplicable para la intimidad. Por donde le quieras ver, hay muchas cosas que venimos arrastrando, que nos están reprimiendo y que no tiene que ver con la palabra de Dios. Son intrusos que nos están impidiendo disfrutar plena, libre y sanamente en el matrimonio, el postre que viene de lo alto. Y bueno, de tanto hablar ya me dio ganas de llegar a casa y comerme este cupcake, no sé, me piensen, ¿verdad? Y vamos a orar para terminar aquí, porque seguramente muchos de ustedes también tienen algún cupcake o algún postre esperando en casa, ¿verdad? Y veremos. Y terminamos en vez de diciendo amén, diciendo uca, uca. Tenemos que buscarle uno para las mujeres, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, te pedimos que tú nos muestres, Señor, lo que es correcto y lo que no lo es. Padre, tu palabra dice que la verdad nos hará libres, Señor. Padre, que cuando decidamos poner o no poner en práctica algo, no sea por ideas, tradiciones, prejuicios, tabús, cosas que nos dijeron en la iglesia, sino que realmente, Señor, sea respaldado conforme a tu palabra. Que tu verdad nos libere, Señor, de muchas cadenas, de muchas ataduras que nos están impidiendo disfrutar, que es uno de los propósitos de la intimidad, como lo aprendimos en la primera lección. Señor, que ya no vengan más estas cadenas y ataduras, sino que podamos, como tu palabra dice, alegrarnos con la mujer de nuestra juventud, que sus caricias nos satisfagan y viceversa nosotros hacia ellas. Padre, que podamos tener un lecho honroso delante de ti, que podamos tener relaciones íntimas fructíferas. Padre, que en la intimidad podamos mostrar ese amor que no busca lo suyo, que no es egoísta. Padre, que no tomemos esto como pretexto para quererle imponer, que eso lo aprenderemos después, pero lo mencionamos en esta oración como pretexto para imponer algo de lo cual nuestro esposo o esposa no está plenamente convencido. Si hay cosas que no nos ponemos de acuerdo, por amor a él, por amor a ella, decidiremos esperar a que seas tú trayendo esta convicción, Señor. Y por otra parte, la parte que no está convencida, dile: Señor, quiero hacer el ejercicio consciente de buscar tu dirección y confirmación en oración, para que si mi esposo o esposa me pide ciertas cosas que a mí no me dan paz, que sea realmente porque tú no me la das, sino porque mis prejuicios no me la dan. Señor, renunciamos en esta hora a todos los intrusos que han traído reprensión a nuestra intimidad. Padre, a todas las voces, a todas las imágenes, enseñanzas, ejemplos, Señor, que hemos recibido de nuestros antepasados. Padre, permítanos sanar nuestro corazón, perdonar, Señor, si tuvimos padres que fueron fríos y que no nos dieron amor y que han hecho en nosotros personas frías. Perdonar si hubo personas que abusaron de nuestra confianza, Señor, y queremos darnos una oportunidad de confiar en ti, de descansar en tu amor, Padre, y que a través de esa confianza en ti, Señor, podamos rendirnos libremente a nuestro esposo o esposa sin temor, para disfrutar dentro de lo que es correcto, lo que tú has creado, lo que tú permites, Señor, de la intimidad matrimonial. Señor, que no seamos matrimonios que caigamos en la rutina, mucho menos, Señor, de aquellos que por la rutina terminan yéndose al extremo del adulterio, sino al contrario, Padre, que podamos buscar conquistarnos, sorprendernos, Señor, innovar, Señor, y como lo hemos aprendido, entre comillas, engañar al cerebro, Padre, para que siga liberando todo eso que hace sentir tan bonito, y que no caigamos en el error de esperar sentir para actuar, sino que actuemos, y que eso sea lo que traiga los sentimientos que nos unan cada vez más y más y más y más, y que entremos en este ejercicio consciente de conquistarnos cada día, de sorprendernos cada día, de vernos mejor para nuestro esposo o esposa cada día, Señor. Padre, de que podamos ser un testimonio a los demás de que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Que pasen años y que nos sigamos buscando, que nuestros ojos sigan únicamente puestos en nuestro esposo o esposa, Señor, que podamos dar testimonio de fidelidad,
que podamos enseñar a los que nos rodean que no tenemos que voltear a ver otros hombres o mujeres, porque nuestro esposo o esposa, Señor, nos tiene plenos, nos tiene plenas, y en casa tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Que así sea, que tú nos guíes, que podamos disfrutar. Padre, reprendemos y renunciamos a todo espíritu de religiosidad, Señor, de engaño, de mentira, que nos ha estado reprimiendo, que nos ha estado atormentando, y que podamos, Señor, disfrutar libre, plena y alegremente de la intimidad matrimonial que ha sido creada por ti. Que así sea, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.